Espero que tengan todos un día muy bueno y estén comenzando también una excelente semana. La clase anterior, en nuestra última sesión, estuvimos trabajando con el concepto de la doble articulación del lenguaje. Les recuerdo, estamos metidos en el ámbito de la morfología y estamos tratando de encontrar qué es esto de los morfemas, ¿no? Y para hacerlo, empezamos con la idea de que los morfemas, como así han sido definidos, son la unidad de la segunda articulación del lenguaje. Así que empezamos a hilvanar, a tratar de desentrañar esta idea de qué se trata esto de que el lenguaje está articulado y qué significa esto de la doble articulación del lenguaje, la primera y segunda articulación del lenguaje. Ustedes me recordaron que habían leído cosas a propósito, ¿no? En Introducción a la Lingüística, en Saussure, en Hockett. Bueno, pero estuvimos investigando un poquito esto. Bueno, no nos vamos a preocupar por ahora, la vamos a tratar ligeramente hoy, pero no nos vamos a preocupar, no nos vamos a meter tan fuertemente en la segunda articulación del lenguaje, sino que nos vamos a quedar en la primera, que es la que nomás nos compete a nosotros. Y es sobre esa la que estuvimos hablando hacia finales de la sesión pasada. ¿Alguien me recordaría a qué se refiere esta idea de que el lenguaje está articulado en esta primera articulación? ¿Cómo lo entendieron? ¿Qué significa eso de la articulación del lenguaje? Sofía me pregunta si es de la segunda, no entendí. Si yo estoy en la segunda división o algo así. Sofía, aclárame que no te entendí. Sí, la asociación del ruido con el significado, nos dice Ignacia, ¿no? Claro, eso tiene que ver con la primera articulación del lenguaje. Ah, y Sofía me dice si el morfema es de la segunda articulación. No, ese es un error muy común. Considerar es un error muy común entender las articulaciones al revés. Voy a aclarar eso hace un rato porque de repente incluso lo estudiaron o lo leyeron mal o lo recuerdan mal, porque a mí me pasó también. Yo durante muchos años creí que la primera articulación era la segunda y la segunda era la primera, y eso es importante. Ya. Claro, la asociación del ruido con el significado. Tiene toda la razón lo que nos dice Ignacio. Lo que hace una comunidad lingüística, un conjunto de personas que hablan la misma lengua, es tomar el conjunto que significa la realidad, esta multiplicidad de significados que vemos en nuestro entorno, que muchas veces no son fáciles de articular, es decir, fáciles de dividir, y las dividen en diferentes partes, y a esas partes les asignan una etiqueta, ¿no? Identifican, como nos dice muy bien, un significado, un ámbito del mundo, una parte del mundo con un ruido, ¿cierto? Con una etiqueta sonora. Y como cada comunidad lingüística hace eso de una manera un poco distinta, decimos que cada comunidad de hablantes, que habla una diferente lengua, articula la realidad en diferentes partes. Esa es la primera articulación del lenguaje. De ahí viene la noción de signo lingüístico, ¿no? Que es esta identidad del significado con el significante. Bueno, el fin de semana, vamos a seguir profundizando esto, el fin de semana estuve leyendo un texto de Borges, a mí me gusta mucho Borges, un libro de conversaciones que se llama justamente En Diálogo. Y curiosamente me encontré con un textito que les quiero compartir, que habla justamente de esto. Primero voy a compartir pantalla para que lo vean. Y abrir el chat. Ahí. Este es el texto. A ver, aquí está. Es un texto de Borges, pero en realidad cita al poeta inglés Chesterton. Fíjense lo que dice acá. Está conversando con un escritor también argentino llamado Osvaldo Ferrari, y Ferrari le pregunta, o interviene en la conversación diciendo, pero podríamos decir que en toda poesía hay una aproximación a otra cosa, más allá de las palabras con que está escrita, y de las cosas a las que hace referencia. Y Borges le dice, bueno, además, el lenguaje es muy pobre comparado con la complejidad de las cosas. Creo que el filósofo Whitehead habla de la paradoja del diccionario perfecto, es decir, la idea de suponer que todas las palabras que el diccionario registra agotan la realidad.
Fíjense eso, qué choro, ¿no? Suponer que es un mito muy común, que, que las palabras de una lengua, ¿no? Que las palabras que están registradas en el diccionario lo que hacen es describir exhaustivamente la realidad, lo que no es así. Continúa Borges. Y sobre eso escribió Chesterton también, diciendo que es absurdo suponer que todos los matices de la conciencia humana, que son más vastos que los de una selva, puedan caber en un sistema mecánico de gruñidos, que serían en este caso las palabras, dichas por ejemplo por un corredor de bolsa o por poner ahí una persona cualquiera, ¿no? Es absurdo eso. Y sin embargo se habla de idiomas perfectos. Se supone que son muy ricos los idiomas y todo idioma es muy pobre si se lo compara, bueno, con nuestra conciencia. Creo que en alguna página de Stevenson se dice que lo que sucede en 10 minutos es algo que excede a todo el vocabulario de Shakespeare. Creo que es la misma idea. Fíjense, justamente de lo que estábamos hablando hacia finales de la sesión pasada, ¿no? La realidad es tan rica, tan llena de matices, tan compleja, tan difícil de apreciar en cada matiz distinto, en cada sección distinta, y sin embargo, para poder comunicarla, tenemos que hacerlo. La realidad no tiene límites discretos en sí, pero para poder comunicarla nosotros tenemos que dividirla de alguna forma para asignarle etiquetas a esas partes que dividimos. Y por supuesto lo que hacemos es dividirla de maneras imperfectas. De hecho, hablábamos, por ejemplo, ¿se acuerdan del caso de los colores, ¿no? En la sesión pasada. Tenemos un montón de colores en el español, en nuestra lengua: rojo, amarillo, rosado, verde, azul, turquesa, morado, negro, blanco, celeste, y probablemente algunos de ustedes, quienes están más ligados al arte, podrían mencionar muchos más. Pero claro, si vemos este espectro, ¿no? Que es una imagen que podríamos decir toma la totalidad de los colores, la verdad es que hay una infinitud de colores, porque cada píxel aquí en esta imagen, cada puntito de luz, es en esencia un color ligeramente distinto del otro, y al que podríamos darle un nombre distinto. Por supuesto, como son infinitos puntos de luz, no lo hacemos porque no nos resultaría práctico, ¿no? Hacemos una especie de compromiso entre una cantidad que no sea suficientemente importante, suficientemente rica como para poder transmitir, hablar con el resto, pero que no nos resulte inmanejable, ¿no? Porque nos agotaría nuestra capacidad de memoria, o resultaría simplemente ya como hacer matices que no son, que pueden no ser importantes. Y fíjense que esto no solamente pasa en las lenguas, sino que también depende también de cómo sea una persona. Una persona puede ser, puede importarle menos el aspecto artístico, por ejemplo, y decir, bueno, para mí existen 7 colores, ¿no? Blanco, negro, azul, rojo, amarillo, verde, café, ya, se acabó. En cambio, una persona que, no sé, un artista, un diseñador gráfico, por ejemplo, puede decir, no, para mí existen 100 colores, tengo 100 nombres de colores y soy capaz de diferenciarlo. A propósito de eso, aquí hay una imagen muy divertida, ¿no? Que se supone como en inglés, pero es más o menos lo mismo en castellano, existe el mismo mito de que las mujeres son capaces de identificar un montón de colores, ¿cierto? Como los matices que hay acá, mientras que los hombres ven 4, 5 y nada más. Un mito también muy extendido, porque no se trata en realidad de una diferencia sexual, no hay nada biológico, por supuesto, que haga que las mujeres y los hombres diferencien más colores, distinguen más colores, sino simplemente una cuestión cultural, ¿no? Ignacia nos dice que no es un mito, a ver, defiéndase, a ver, a ver, a ver. Sí, ahora lo estoy buscando y resulta que las mujeres y los hombres tienen una diferencia en los ojos que es como que eh, tienen algo más amplio, una cosa así, entonces podemos ver un espectro de colores más amplio. Aunque supongo que no es Mm. necesariamente una diferencia sexual, sino más bien una diferencia que tal vez un hombre puede tener más amplio también eso, o no. Estoy Mira qué buscando el nombre. interesante, la verdad es que no conozco el dato. Si es así, bueno, estaría choro. Bueno, de todas maneras es un ejemplo nomás y que no invalida el punto principal, ¿no? Porque igualmente, Ignacia, si encuentras el texto, compártelo en el foro para que lo comprobemos y lo veamos luego. ¿Te tinca?
De todas maneras, independientemente de si eso es así o no, y bueno, cuestión que perfectamente puede ser, la verdad es que lo ignoro, yo pensaba que era un mito. Igualmente, eh, no invalida el principio general, ¿no? En particular en relación con los colores, pero en general además en relación con la realidad, ¿no? Hay una complejidad tan amplia y nosotros la dividimos en diferentes partes, en sectores. Por ejemplo, decimos, ya, a esta parte la vamos a llamar salmón, a esta parte la vamos a llamar rojo, a esta parte la vamos a llamar amarillo, todo esto, toda esta parte va a ser verde, toda esta parte va a ser celeste, en cambio esta aquí es azul, y así. Y cada lengua lo hace de manera un poquito distinta. Eso es articular la realidad en unidades de primera articulación. Es decir, dividir la realidad, tomar cada parte de eso, cada significado, ¿no? De esa realidad, y asignarle una etiqueta y formar con ella un signo lingüístico. Esas unidades de primera articulación. Eh, Oye, a propósito me pasaron cosas divertidas este fin de semana a propósito de este tema. También me encontré con un textito. Yo sigo una comunidad de lingüistas en Reddit. No sé si conocen esa red social. Y apareció la siguiente pregunta publicada, y que tiene mucho que ver con esto. Más bien más que una pregunta, como un llamado a atención en la comunidad de Linguistics and Language. Se la traduzco así ligeramente. Dice, hola, primera vez que posteo aquí, no pude encontrar una respuesta en Google, entonces me puse esto, ¿no? Estoy buscando una palabra o una frase, una oración que ustedes usarían para describir experiencias pasadas que en el momento de ocurrir, las experiencias fueron horribles, pero ahora al mirar atrás, al mirarlas atrás, parecen como buenos recuerdos, aparecen como buenos recuerdos. ¿Existe una palabra o una frase como esa? Por ejemplo, hace un par de años estaba en una fiesta en una casa y ya era casi el amanecer y por lo tanto me fui a acostar. Estaba muy cansado. Y cuando estaba tratando de dormir, mis amigos empezaron a poner como mezclas de canciones, videos, etcétera, y yo lo odié, ¿no? Me pareció súper mal. Estaba tan afectado, estaba tan enojado con ellos estaba súper enojado por ellos porque no me estaban dejando dormir. Entonces, en ese momento y en ese lugar, eso fue una tortura. Pero ahora al mirarlo hacia atrás, tengo solamente buenas sensaciones sobre la experiencia, o sea, buenos recuerdos sobre la experiencia. Incluso me gustaría experimentarla de nuevo, no importa lo horrible que me pareció en ese momento. Entonces está tratando de buscar una palabra, ¿cierto? Y le pedí ayuda a los lingüistas sobre cómo describir eso, ¿no? Una especie de nostalgia de algo horrible que te gustaría vivir nuevamente y de lo que tienes buenos recuerdos a pesar de que el mismo momento te pareció horrible, ¿no? Claro, aquí Ignacio nos propone la palabra melancolía. Y sí, yo creo que está relacionada, pero es quizás melancolía es muy amplio, ¿no? Porque no solamente, de hecho uno suele sentir melancolía más bien de las cosas lindas, ¿no? Y esto más bien, si bien él tiene buenos recuerdos de esto, quiere una palabra que específicamente nos indique una melancolía, pero de algo horrible, pero que ahora lo recuerda como bueno. Claro, nostalgia, por supuesto, también se relaciona, pero no es exactamente lo mismo, reminiscencia. Y de hecho, ¿cómo diferenciarían nostalgia de melancolía o de reminiscencia? Bueno, de nuevo, ¿no? Y la respuesta tampoco orientaron mucho, porque de hecho la respuesta de los lingüistas que estaban ahí también eran hacia la melancolía, hacia la nostalgia, alguno incluso proponía la palabra portuguesa saudade, ¿cierto? Esa como... pero, pero en verdad, claro, no tenemos, parece que el inglés y el español, ¿no? No tiene una palabra exacta para describir un sentimiento tan preciso como ese. Ay, mira qué bonita la propuesta de Antonio, ¿no? La melancolía, estaría bonito, ¿no? Como una especie de mezcla, de acrónimo, diría, entre la melancolía de algo malo, ¿no, Antonio? Estaría bonito. Claro, eso pueden hacer los poetas, por ejemplo. Y de hecho, para eso existe la poesía, como para usar las palabras de maneras novedosas, para expresar cuestiones, para pervertir un poco, para traicionar, para doblar un poco el lenguaje cotidiano y hacer que pueda expresar cosas que habitualmente no expresa, ¿no? Huidobro, por ejemplo, fue experto en tratar de hacer ese tipo de cosas. Pero claro, el fenómeno, la experiencia común, viene de que justamente la realidad es mucho más compleja de lo que nosotros estamos tratando de expresar.
la realidad es un continuo que no tiene límites claros. Eso es muy evidente. Por ejemplo, si nosotros, pucha, este ejemplo siempre lo hago en clases, ¿no? Pero acá me cuesta, pero imagínense una persona que está empezando a moverse, trasladarse, ¿no? No quiero decir la palabra caminar, pero bueno, la digo porque no tengo mucha forma de describirla. Si una persona empieza a trasladarse usando sus pies, ¿no? Y empieza a moverse cada vez más rápido, ¿en qué momento pasa de la caminata a la marcha, al trote, a la carrera, ¿no? ¿Cuándo está caminando? ¿Cuándo está trotando? ¿Cuándo está marchando? ¿Cuándo está corriendo? ¿Cuál es la diferencia exacta? No es fácil tampoco, ¿no? Ahí también hay, claro, deportivamente nos dice Ignacia hay una diferencia. De hecho, en las pasadas Olimpiadas se mencionó, ¿no? Y ahí uno puede diferenciar el trote, perdón, la marcha, ¿no? Que es una especialidad olímpica, de correr, ¿no? Por ejemplo, en una maratón. Ahí técnicamente, por ejemplo, en la marcha, una persona no puede tener los dos pies despegados del suelo al mismo tiempo. Y de hecho, si haces eso, cometes una falta y eres descalificado. Claro, eso por supuesto desde la disciplina olímpica. Pero nosotros, en un sentido informal, en la lengua, ¿no? Cuando decimos que alguien está corriendo, o simplemente que está caminando rápido, o que está trotando, ¿cierto? O que está marchando, bueno, que no es fácil porque todo eso forma parte de un continuo, ¿no? Que de nuevo no tiene límites claros. Y sin embargo, para poder expresarlo lingüísticamente, para poder transmitir las ideas, tenemos que ponerle límites para asignarle a cada una de esas cuestiones una etiqueta. Y si nos metemos con los sentimientos, ¿no? Decíamos esto también el otro día, ¿no? Si uno piensa en sentimientos negativos, por ejemplo, la rabia, la ira, el enojo, la frustración, son todos sentimientos, ¿no? Un poco como los colores, ¿no? Que están como en una parte similar del espectro, podríamos decir, de los sentimientos. Pero ¿dónde está el límite entre la rabia y la ira? Y entre el enojo, la frustración. Claramente la frustración quizás es un poco más ligera, ¿no? La rabia es muy fuerte, pero la ira también es fuerte. Pero, ¿dónde uno podría decir, ya no estoy enojado, ahora estoy rabioso? O ahora no, simplemente estoy frustrado. Como dicen los papás, no estoy enojado, estoy decepcionado. Cosas así. O a veces, ¿no? Y seguramente a ustedes les ha pasado más de una vez el sentir que tienen uno de estos sentimientos, o algo parecido en el espectro de los sentimientos, y no saben bien a cuál corresponde, ¿no? Y de hecho, no es que ustedes no sepan la palabra, sino que es muy probable que no exista una palabra en nuestra lengua para describir con exactitud, con completa exactitud lo que están sintiendo. Y por eso, claro, necesitamos a veces usar metáforas, imágenes, usar un largo discurso para poder realmente llegar a encontrar y poder aproximarnos a describir lo que estamos sintiendo. Porque de nuevo, el ámbito de los sentimientos es un continuo al que una lengua como el castellano le ha impuesto límites, pero son límites artificiales. Y lo mismo, por supuesto, pasa con el otro ámbito, ¿no? Podríamos decir, casi el lado contrario de este espectro de los sentimientos. Por ejemplo, ¿cuáles son los límites entre gustar, querer, amar, adorar a una persona, ¿no? Y esto para los pololos, por ejemplo, puede ser un conflicto ahí terrible, ¿no? Cuando alguien pasa de gustar a querer, de querer amar, de amar a adorar, por ejemplo. Ay, qué bueno el apunte de Francisco, ¿no? Los géneros también. La pregunta de qué es una novela. Mira, qué bonito. En este texto de Borges que estoy leyendo también trataba sobre eso. Se los recomiendo. Se llama En Diálogo. Y también habla de eso. Y dice que, claro, que los géneros literarios en realidad son una especie como de ayuda a memoria para los críticos, pero en realidad no tienen mucho más valor que eso. Decir que un texto es no sé, una novela épica. También citando a otro autor, decía, es tanto como decir que tiene tapas azules y está en la cuarta estantería. Es simplemente una ayuda para clasificarla, pero en verdad no nos dice mucho sobre lo que realmente es, porque cada texto es distinto, ¿cierto? Así que tiene toda la razón Francisco con lo que nos dice. Bueno, y para terminar esto, que yo creo que ya queda muy claro, ¿no?
Un ejemplo de los Simpsons, ¿no? Que en los Simpsons está todo. ¿Recuerdan eso? ¿Qué es eso? ¿Qué nos resume esa imagen? ¿Te acuerdas? Claro, Victoria lo recuerda muy bien, claro. Rafa ahí estaba feliz y enojado al mismo tiempo, ¿no? Y tampoco tenemos una palabra, ¿cierto? Pero esa sensación existe, ¿no? De estar feliz y estar enojado al mismo tiempo, al igual que esta persona que estaba nostálgica de algo muy malo. Estas cosas existen y sin embargo no todas las lenguas tienen palabras para poder describirlas. Eh, bueno, decimos entonces que la realidad es un continuo complejo de sensaciones, de impresiones, en las que no hay límites claros y sin embargo las lenguas les imponen límites, ¿no? Y cada comunidad lingüística lo hace de manera distinta. Por ejemplo, un ejemplo que a mí me encanta poner. ¿Cómo se llama esta película? Ustedes, bueno, eran quizás muy chiquititos cuando se estrenó, pero seguramente la vieron. De un pececito de color naranja que se pierde, que lo agarra un dentista australiano, si mal no recuerdo. Y eso, buscando a Nemo, ¿no? ¿Cierto? Y se pasa el papá con una amiga toda la película buscándolo, ¿no? Buscando a Nemo. Aquí está. Ajá. Ah, bueno. Pero en el original en inglés, si se fijan, no se llama buscando a Nemo. ¿Qué verbo se usa? Fíjese, se llama Finding Nemo. De hecho, claro, Victoria nos lo dice, ¿no? Es como si en inglés usar la... es raro decir encontrando a Nemo, o sea, la traducción suena muy rara. De hecho, en español como que no se puede usar encontrar de esa manera. Yo no puedo decir estoy encontrando a alguien. O sea, no es que no se pueda, suena raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué en inglés se puede? De hecho, se puede tanto que es el nombre de la película. La Ignacia nos dice que es más positivo. No, tiene razón, ¿cierto? Porque acá, al decir encontrando a Nemo, fíjense, y esto es re interesante, tiene que ver con lo que dice Ignacia, la verdad es que ya no están relatando el final. Porque si yo digo buscando a Nemo, existe la posibilidad de que yo no lo encuentre. En cambio, si yo digo finding algo, estoy relatando el proceso de buscarlo, pero que sé que va a terminar con el encuentro. Claro, como nos dice Magali, en efecto son dos formas de ver la realidad. Hay en la actividad de buscar, podríamos decir, hay una especie de continuo, que parte con un punto inicial, que es perder. Después de perder, yo busco, y llega un punto final en que encuentro. Podríamos decir que están esas tres fases, ¿no? Dos puntuales, un punto al inicio, perder, un punto al final, encontrar, y entre medio está buscar. Así lo dividió el castellano, por lo menos. Sin embargo, en inglés tiene una palabra que es find, que nosotros solemos traducir por encontrar, pero no es exactamente encontrar, sino que es buscar y al final encontrar. ¿Te fijan? Es un poco más amplio, como que toma, no es solamente el punto final, sino que toma un poquito del proceso anterior también. Bueno, el inglés entonces y el castellano dividieron este continuo de la pérdida, el buscar, el encuentro, de dos maneras distintas. Una toma el encontrar solamente como el punto final, y otra toma este find, que es el punto final, pero tomando en cuenta un poquito lo de antes. Claro, lo dice Ignacia que es vocabulario del primer mundo, ¿no? No es exactamente así, no es necesariamente que una cosa sea mejor que otra, sino simplemente que las lenguas no han dividido de manera distinta. Son sutilezas, efectivamente, que dividen la realidad de una manera diferente. Existen muchos mitos, por supuesto, sobre que las lenguas son como especialmente distintas en este tipo de cosas. O sea, hay mitos de que filosofía solamente se puede hacer en griego y en alemán, porque son las únicas lenguas que tienen los matices como para filosofar. Son pamplinas, son
paparruchadas, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? En todas las lenguas se puede hacer filosofía y de hecho la prueba está en que en todas las lenguas se han hecho traducciones de grandes textos de filosofía. Claro, puede ser que algunas lenguas permitan hacer más, tengan métodos de creación de palabras como el alemán, que efectivamente, que nos permite crear más palabras compuestas, por ejemplo. Y tenemos así chorros de palabras que tienen como 30 sílabas. Pero eso no quiere decir que en una lengua más analítica como el castellano, por ejemplo, o el inglés, no se pueda transmitir la misma idea, solamente que en vez de hacer una gran palabra, lo hago en una frase, por ejemplo. Juan Pablo nos dice en el chat, claro, que el rápido y furioso en España se dice a todo gas, ¿no? Y como era la de Goku, la Kame, no, ¿cómo se llama esto cuando agarra toda la energía? Claro, la onda vital en España, pero ¿cómo se llama acá en América? No, ese no, el Kame Kameha, pues, es el que tira cuando hace así. ¿O sí? La onda vital es el Kame Kameha. La Ah, ya, Genkidama. perfecto. Ya, estoy un poco olvidado de mi anime. Claro. Bueno, y en efecto, tienen toda la razón. Claro, las chicas superpoderosas versus Ustedes están apuntando a algo súper interesante, y es que, de hecho, no necesariamente las diferencias se dan siempre entre lenguas distintas, como veíamos recién el ejemplo entre el inglés y el español, sino que incluso entre hablantes de una misma lengua, pero que pertenecen a comunidades distintas. Esto sobre todo cuando la lengua ya tiene zonas geográficas con culturas ligeramente distintas, con costumbres. También ahí se producen divergencias, ¿no? Que son justamente las que llamamos dialectos de esas lenguas. De hecho, por eso son dialectos en muchos sentidos. Fíjense nos dice Pedro, las chicas superpoderosas, bombón, burbuja y cactus. No, pues son bombón, burbuja y bellota, todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Bueno, fíjense en este ejemplo que a mí me encanta, de un diario español de hace algunos años ya, pero divertido. Terremoto. Un espectacular terremoto de magnitud 4,4 despierta y asusta a Pamplona con 5 segundos de intensos temblores. Uno no puede menos que morirse de la risa, po, ¿cierto? Un espectacular terremoto de 4,4. O sea, si este terremoto pasa en Chile, o sea, uno ni se despierta, po, ¿cierto? Y claro, y en efecto en los comentarios de esta noticia salieron chilenos diciendo, no, no pueden poner esto, o sea, acá en Chile nos morimos de la risa con un terremoto, ¿cierto? 4,4. Claro, nosotros jamás le diríamos terremoto a un movimiento sísmico de 4,4, ¿no? Para eso ¿qué es un movimiento de 4,4 para un hablante chileno? Un temblorcito. Temblor, a todo dar, como nos dice Elisa. En cambio, pero claro, una persona en Pamplona, eso es en el País Vasco, ¿no? Donde no tiembla nunca, claro, un movimiento sísmico de 4,4 es un terremoto, algo que puede ser trágico. De hecho, cuando yo vivía en España, cuando estudié allá, a mí me impresionaba que cuando paseaba por las calles y veía de repente una construcción. A mí me impresionaba ver que la gente, los obreros de la construcción, armaban los edificios de muchos pisos poniendo ladrillo sobre ladrillo. O sea, sin esta armazón metálica que estamos tan acostumbrados a ver acá en Chile, ¿no? Allá no, una columna y después ladrillo nomás. Ladrillo para arriba, ladrillo para arriba, ladrillo para arriba. Es decir, ahí hay claro, un temblor de 4,4 y se cae todo. En cambio acá, claro, estamos tan acostumbrados que obviamente tenemos un sistema de construcción distinto. Claro, evidentemente, como nos dice Magali, depende mucho de los daños que produzca, ¿no? Pero claro, igualmente para nosotros sentir un movimiento de 4,4 jamás lo tildaríamos de terremoto. Bueno, aquí hay una diferencia clara, ¿no? Evidentemente aquí también hay un espectro, digamos, del movimiento de la Tierra, eh, y claramente los hablantes de España tienen el segmento temblor y el segmento terremoto, asignados de maneras distintas a los que los tenemos los hablantes en Chile. Para un hablante chileno, probablemente el segmento temblor llega hasta como el grado 5,5, 6, 6,5 de repente, y de ahí en adelante podemos hablar de terremoto. Pero antes no, 4,4, ni loco.
Bueno, entonces, de nuevo, no solamente pasa esto en las diferencias entre distintas lenguas, sino que incluso entre los distintos dialectos de una lengua, hay diferencias en las formas en que las comunidades lingüísticas dividen la realidad. Ya, he hablado mucho de esto, porque es un tema entonces muy bonito, pero para finalizarlo, de nuevo, Borges. En este caso, de un texto que les voy a dejar luego en el foro, digo, en Canvas, de un segmento de un texto que se llama Palabrería para versos. Y que les voy a leer un fragmento amplio porque es muy bonito lo que dice y tiene mucho que ver con lo que estamos comentando. Dice lo siguiente: la Real Academia Española dice con vaguedad sensiblera: unan todas tres, la gramática, la métrica y la retórica, sus generosos esfuerzos para que nuestra riquísima lengua conserve su envidiado tesoro de voces pintorescas, felices y expresivas. Su paleta de múltiples colores, los más hechiceros, brillantes y vivos, y su melodioso y armónico ritmo que le ha valido en el mundo el nombre de hermosa lengua de Cervantes. Era muy cursi la academia a principios del siglo XX, ¿no? O a mediados del siglo XX. Un texto así realmente meloso y espantoso. Y Borges lo comenta, ¿no? Dice: hay abundancia de pobrezas en ese párrafo. Desde la miseria moral de suponer que las excelencias del español deben motivar envidia, y no goce de gloriarse de esa envidia, hasta el intelectual de hablar de voces expresivas fuera del contexto en que se hallan. Admirar lo expresivo de las palabras, salvo de algunas voces derivativas y otras onomatopéyicas, es como admirarse de que la calle Arenales sea justamente la que se llame Arenales. Sin embargo, no quiero meterme en esos pormenores, sino en lo sustancial de la estirada frase académica, en su afirmación insistida sobre la riqueza del español. ¿Habrá realmente tales riquezas en el idioma? Arturo Costa Álvarez, en el texto Nuestra Lengua, página 293, narra el procedimiento simplista usado o abusado por el conde de Casa Valencia para cotejar el francés con el castellano. Acudió a las matemáticas, el tal señor, y averiguó que las palabras registradas por el diccionario de la Academia Española eran casi 60.000, y que las del correspondiente diccionario francés eran 31.000 solamente. ¿Quiere decir acaso este censo que un hablista, un hablante, ¿no?, hispánico, tiene 29.000 representaciones más que un francés? No, esa inducción nos queda grande. Sin embargo, si la superioridad numérica de un idioma no es canjeable en superioridad mental, representativa, ¿a qué envalentonarnos con ella? En cambio, si el criterio numérico es valedero, todo pensamiento es pobrísimo si no lo piensan en alemán o en inglés, cuyos diccionarios acaudalan 100.000 y pico de palabras cada uno. Yo personalmente creo en la riqueza del castellano, pero juzgo que no hemos de guardarla en haragán y movilidad, sino multiplicarla hasta lo infinito. Cualquier léxico es perfectible, y voy a probarlo. Y aquí viene la parte más bonita, ¿no?, la que más nos compete. El mundo aparencial, el mundo externo, ¿cierto?, el mundo que percibimos, es un tropel de percepciones barajadas. Una visión de cielo agreste, ese olor como de resignación que alientan los campos, la acrimonia gustosa del tabaco enardeciendo la garganta, el viento largo flagelando nuestro camino, y la sumisa rectitud de un bastón ofreciéndose a nuestros dedos, caben aunados en cualquier conciencia casi de golpe. Es decir, cualquiera de nosotros puede pensar en todo eso, sentirlo a la vez. El lenguaje es un ordenamiento eficaz de esa enigmática abundancia del mundo. Dicho sea con otras palabras, los sustantivos se los inventamos a la realidad. Palpamos un redondel, vemos un montoncito de luz color de madrugada, un cosquilleo que nos alegra la boca, y mentimos que esas tres cosas heterogéneas son una sola y que se llama naranja. Perdón que repita esta parte del párrafo, porque es muy buena. Palpamos un redondel, ¿cierto? Lo sentimos táctilmente. Vemos un montoncito de luz color de madrugada, un cosquilleo que nos alegra la boca, y mentimos que esas tres cosas heterogéneas son una sola y que se llama naranja.
Claro, cómo ese sustantivo naranja trata de representar todo eso a la vez, pero es mucho menos que todo eso. La percepción, lo que sentimos, ese significado, tratamos de resumirlo en esa etiqueta, pero es mucho más pobre la etiqueta que lo que tratamos de representar. La luna misma es una ficción. Fuera de conveniencias astronómicas que no deben atarearnos aquí, no hay semejanza alguna entre el redondel amarillo, que ahora está alzándose con claridad sobre el paredón de la Recoleta, y la tajadita rosada que viene al cielo de la Plaza de Mayo hace muchas noches. Todo sustantivo es abreviatura. En lugar de contar frío, filoso, hiriente, inquebrantable, brillador, puntiagudo, enunciamos puñal. En sustitución de alejamiento de sol y profesión de sombra, decimos atardecer. Está ahí nada más el texto de Borges, se lo voy a dejar, como les decía, en Canvas para que lo lean entero si quieren, pero creo que, bueno, resume mucho mejor que yo lo que hemos estado tratando de demostrar en estas clases, ¿no? Cómo la realidad es tan compleja, cómo el lenguaje necesariamente es tan pobre, y tiene que serlo así, pero que lo usamos justamente porque nos es útil, ¿no? Pero sí, pero tenemos que resignarnos a que el lenguaje, cualquier lengua en realidad, sea siempre más pobre que la realidad que está tratando de representar. Perdón, me emocioné. Tengo unos segundos para recuperar. Bueno, entonces, las lenguas de diferente manera toman esta realidad y la articulan, la dividen en diferentes segmentos a los que le ponen unas etiquetas, y a eso lo llamamos los signos lingüísticos. Un signo lingüístico, entonces, es una combinación, una asociación entre esta parte de la realidad al que una lengua le ha puesto un límite, o ha puesto una especie de segmento, y al que le ha asignado una etiqueta, ¿no? Entre ese significado, una asociación entre ese significado, y cómo yo lo replico con un conjunto de gruñidos, como nos decía Borges. ¿Qué es el morfema? ¿Cómo se diferencia un morfema de un signo lingüístico? El morfema es un signo lingüístico, pero es el mínimo signo lingüístico. Es entonces la mínima unidad que está dotada tanto de expresión como de contenido. O en otras palabras, siguiendo la línea argumental que hemos ido deslizando en estas clases, la mínima unidad en la que una comunidad ha elegido dividir la realidad y expresarla. Porque los signos lingüísticos son cualquier... Aquí hay otro mito muy común lingüístico, ¿no? que es importante desentrañar. Un signo lingüístico es cualquier asociación entre significado y significante, entre contenido y expresión. Y así una palabra es un signo lingüístico, una frase es un signo lingüístico, una oración es un signo lingüístico, un capítulo de un libro es un signo lingüístico, un libro completo es un signo lingüístico, porque en todos ellos asociamos significados y significantes. Un morfema es el mínimo signo lingüístico. Un signo lingüístico es que ya no podemos seguir dividiendo la realidad, ni seguir dividiendo la expresión para encontrar signos más pequeños. Por ejemplo, si yo digo la expresión Borges habló mucho del lenguaje, esta expresión que yo acabo de anotar aquí es un signo lingüístico. Borges habló mucho del lenguaje. Porque todo esto que yo estoy transmitiendo, esta experiencia, esta sensación en mi mente, corresponde a un significado complejo, por supuesto, pero que yo transmito usando estos ruidos o estas marcas en mi pantalla. Asocio entonces ese significado complejo con esta expresión también compleja. Sin embargo, Borges habló mucho del lenguaje, si bien es un signo lingüístico, no es un signo lingüístico mínimo, porque está compuesto de otros signos lingüísticos más simples.
De hecho, por ejemplo, yo puedo tomar lenguaje, puedo tomar mucho, puedo tomar Borges, y ver que cada uno de esos corresponde también a un signo, es decir, a otra asociación entre significado y significante. Entonces la expresión Borges habló mucho del lenguaje es un signo lingüístico, pero que puede ser dividido en otros signos lingüísticos más pequeños. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Claro, ¿no? Si yo tomo del, por ejemplo, por poner un ejemplo, uno de los ejemplos más simples de acá, es una palabra, entre comillas, ¿no? Al menos una palabra gráfica, pero es muy claro que yo puedo dividirla al menos en otros dos signos lingüísticos, que serían de y el. O si tomo habló, por poner otro ejemplo quizás más complejo, es claro que yo puedo dividirlo al menos en dos partes, ¿no? Que serían habl, que tiene en sí misma la idea del conversar más en abstracto, y esta terminación o, que nos dice en una tercera persona, un él o una ella, y además en pasado, ¿cierto? Y eso es lo que transmite esta O. Entonces, incluso aquí algunas de estas palabras, como habló, del, ¿no? Que componen este signo lingüístico, también pueden dividirse más en signos lingüísticos más pequeños todavía. Magali nos pregunta por el chat, entonces si un signo lingüístico sería un conjunto de morfemas. No. Un signo lingüístico puede ser un conjunto de morfemas. Pero un morfema único también es un signo lingüístico. Porque un signo lingüístico corresponde a la definición de cualquier unidad en que se esté combinando una expresión con un contenido. Ya sea tan compleja como Borges habló mucho del lenguaje, o tan simple como esta terminación O de habló. Pero sí, la pregunta es muy buena, ¿no? ¿Es lo mismo una palabra que un morfema? No. Un morfema no es lo mismo que una palabra. A veces hay algunas palabras, por ejemplo, supongan ustedes una palabra como aquí, que sí, que equivalen a un morfema. Porque yo no puedo seguir dividiendo la palabra aquí, ni en significante, ni en significado, en unidades menores que sigan estando dotadas de significante y significado. En otras palabras, yo no puedo dividir aquí en, por ejemplo, aquí, o algo parecido, ¿no? Alguien podría quizás hacer el intento de decir, es que aquí significa sin ki, y ki significa distancia, ¿no? En indoeuropeo antiguo, y por lo tanto sin distancia es en este lugar, ¿no? Esas cosas como meas voladas que hacen algunas personas con esas etimologías, que a veces son ciertas, pero en un caso como este sería ficción, ¿no? Sería, no sé, ¿ustedes han escuchado alguna vez esa como etimología sobre la palabra alumno? Que significa algo así como sin luz, en que es algo parecido a lo que hice yo acá, ¿no? Esto de como dividir alumno en a, que en griego es sin, y lumno, que suena como a luminosidad, luz, o luminis en latín, y decir entonces que alumno es aquel que no tiene luz y por lo tanto uno tiene que iluminarlo. No, eso primero es completamente falso, no viene de ahí. Pero claro, sería como un intento de hacer eso. Y no. Claro, cuando uno intenta hacer eso, lo que está tratando es dividir este signo lingüístico, ¿no? En otros signos lingüísticos más chicos. Pero no. Aquí, por ejemplo, y alumno también, al menos en ese sentido, no pueden dividirse en otros signos lingüísticos, en otros signos que sigan siendo signos lingüísticos. Lo mismo la palabra, no sé, sin. ¿Cierto? Esa preposición. Yo digo, por ejemplo, estoy sin internet, por decir cualquier cosa. Claro, sin yo no puedo dividirla en unidades más pequeñas, y que esas unidades más pequeñas en que la divido sigan siendo signos lingüísticos, es decir, que sigan teniendo significado y significante. Ojo, tanto aquí como sin, yo puedo dividirlas en unidades más pequeñas. De hecho, yo puedo dividir sin, por ejemplo, en la consonante S, la vocal I, perdón, y la consonante N. La pongo ahí entre esas barritas para indicar que estoy hablando de los fonemas,
¿cierto? La puedo dividir en esos sonidos, entre comillas, en los fonemas realmente, que la componen. Pero esos fonemas, S y N, no son signos lingüísticos. Porque la S no tiene un significado en esta palabra, no le aporta un significado a la palabra sin, ni la I ni la N. No es que el significado de sin esté compuesto por los significados de S más el significado de I más el significado de N, no. Aquí S y N no son unidades significativas, no son signos lingüísticos, son solamente lo que llaman los fonetistas unidades distintivas. Nos permiten distinguir un signo lingüístico de otro, pero no son signos lingüísticos en sí mismas. Entonces, la palabra sin corresponde a un signo lingüístico que, si bien yo puedo dividir en otras unidades, esas unidades no son unidades que correspondan a signos lingüísticos en sí mismas, sino que son signos de otro estilo, signos solamente distintivos. Y por eso son fonemas, no morfemas. Entonces, sin es un signo lingüístico indivisible, al menos en otros signos lingüísticos, y eso entonces un morfema. Lo mismo pasa con la palabra aquí. Yo no puedo dividir aquí en signos lingüísticos más pequeños. Sí la puedo dividir en signos distintivos más pequeños. En la vocal A, en la vocal K, claro, no Q, sino estamos hablando de fonemas, y en la consonante K, perdón, y en la vocal I. Y eso sería aquí. Pero de nuevo, el significado de aquí no está compuesto del significado de A más el de K más el de I, sino que cada uno de ellos en realidad solamente aporta la parte material, la parte del sonido, no realmente la parte del significado, y por lo tanto no son morfemas. Aquí entonces es un morfema, y A, K, I son solamente, entre comillas, solamente fonemas. Aquí tenemos entonces ejemplos, aquí y sin, de dos palabras que corresponden a morfemas por sí mismas. Pero no siempre es así. Por ejemplo, de hecho, en la clase pasada hablábamos de la palabra sucia, ¿se acuerdan? En la calle está muy sucia. Y veíamos que esa palabra puede dividirse en al menos dos partes y que cada parte aporta una parte de significante, una parte de expresión, suci, A, y una parte también de significado. Sucia aporta la parte del significado de cochino, no limpio, en abstracto, ¿se acuerdan? Mientras que A aporta el significado de femenino. Son dos, entonces son dos signos lingüísticos distintos que aportan tanto una etiqueta distinta como un significado diferente. Por lo tanto, son dos morfemas diferentes. Al menos son dos signos lingüísticos distintos. Después tendríamos que ver si sushi, pues, al menos A, bueno, es bien evidente que no puede seguirse dividiendo, porque ahí solamente tenemos la vocal. ¿Sushi podría seguirse dividiendo en signos lingüísticos más chicos? ¿O se trata de un morfema, sushi? Recuerden, sushi significa no limpio. ¿Podríamos dividirlo en su y sí? Parece que no es muy difícil darse cuenta que es una unidad, también indivisible. Y por lo tanto se trata, como dicen ustedes muy bien en el chat, de un morfema. Entonces en la palabra sucia tendríamos al menos dos morfemas. Y por lo tanto sería una palabra que no equivale a un morfema, sino una palabra formada, en este caso, por al menos dos. Y para terminar, ya se me está yendo la hora. Supongan otra palabra más compleja. Relojeras. Es una palabra, por supuesto, ¿no? ¿Qué significa relojeras? ¿A qué me estoy refiriendo? Si digo, por ejemplo, ayer llevé mi reloj al taller y 3 relojeras se acercaron a mirarlo porque era un aparato muy antiguo y hermoso. Por ponerlo un poco en contexto, ¿no? Claro, como lo dice Ignacia, son personas femeninas que hacen relojes, ¿no? O los reparan, probablemente, ¿no? Que trabajan con relojes. Ok. Es una palabra, entonces, yo la acabo de usar como una palabra. Recuerden que hemos usado la definición de palabra como este mínimo signo, perdón, esta mínima unidad sintáctica, ¿no? La mínima unidad que es capaz de entrar en estas relaciones sintácticas. Y efectivamente, si hiciéramos el análisis de esa expresión que yo hice, veríamos que es una palabra en ese sentido. Pero probablemente es muy evidente que relojeras no corresponde a un solo morfema.
sino que puede dividirse en unidades significativas menores, ¿no? ¿Cuáles serían? ¿Cómo las encontramos? Constanza nos propone reloj, A y S. Constanza, ¿por qué? ¿Por qué haces esa propuesta? O sea, la estaba viendo y es como, es que cada uno es como, se encuentra en otras palabras, Muy bien, que tienen ¿cierto? como significados compartidos. ¿Qué parte del significante? Bueno, el significante lo aclaraste muy bien aquí. ¿Pero qué parte de significado aportaría cada uno de estos segmentos, de estos signos? El reloj sería como ya, el objeto que nosotros conocemos como reloj. Claro. El podría ser como persona de profesión, como relojero, Claro, camarero, ¿cierto? una cosa así. Exacto, porque Claro, también encontramos en otras palabras, ¿no? Como el cocinero, Ujú, que trabaja con la cocina. Camarero un sí. poco más oscura quizás, ¿no? Pero quizás, no sé, reportero, que trabaja haciendo reportes. Claro. No Ujú, sé, ¿cuál otra? Cantinero, que eh, trabaja en la cantina. sí, ¿Cierto? Parece que esa R está como relacionada con como un oficio, ¿cierto? sí. Súper. ¿Y A y S? La A por femenino y la S de plural. Sí, y esa es muy evidente, ¿no? Y parece que sí, que en efecto, relojeras la podemos dividir en esos 4 signos lingüísticos menores, que a su vez parece que no pueden dividirse en otros signos lingüísticos más chicos, y por lo tanto serían morfemas. Bien, así es justamente como encontramos morfemas. Bueno, este es un ejemplo inicial. En la próxima clase, y aquí ya los dejo, para no abusar de su tiempo, vamos a meternos justamente en qué procedimiento podemos usar nosotros como analistas, como gramáticos, para llegar a encontrar cuáles son los morfemas que hay en las palabras de una lengua. Y para eso, bueno, justamente nos vamos a ocupar en la clase próxima. Chicos, los dejo con un abrazo fuertísimo, que tengan una excelente semana y como siempre, ha sido una alegría verlos. Cuídense mucho. Chao, Chao. profe, que esté bien. Gracias. Chao, Profe. profe. Gracias.